Hoy vamos a estar hablando de Mateo capítulo 23, desde el versículo 12 del capítulo 23, desde el capítulo 13, mejor dicho, desde el 13 hasta el 37, hasta el 39, perdón. Vamos a considerar una serie de puntos claves donde Cristo reprendió a los fariseos, reprendió a los doctores de la ley, reprendió a los escribas y fariseos, mi hermano. Para todo el que dice que Cristo nos reprendió, para todo el que dice que no se puede reprender en público. Bueno, aquí vamos a considerar algunos versículos, tomando algunos paralelos que nos sirvan para identificar aquí nuestra predicación, para que nosotros nos entendamos. Bueno, mi hermano, lo primero que quiero que sepas que todo lo hago para la gloria y la honra de Dios, bajo la dirección del Espíritu. Tenía días que no grababa con regularidad, tenía días que no grababa este tipo de mensaje, porque uno siempre tiene que buscar la guianza del Espíritu, tiene que buscar la dirección. Y bueno, hoy voy a explicar algunas cosas. No soy un maestro como tal, pero voy a hablar algunas cosas que yo manejo dentro de la perspectiva bíblica, dentro de la apologética bíblica, defendiendo siempre la verdadera enseñanza, la verdadera doctrina de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Siempre queriendo que esto sea para edificar. Lo leo en los comentarios, mi hermano. Cualquier pregunta, cualquier interrogante, algo que no entendió, bueno, mi hermano, lo invito a que me haga preguntas. Me pueden cuestionar. Yo soy cuestionable, yo soy un ser humano, yo me equivoco, tengo mis fallos, mis errores. No me considero saberlo todo ni haberlo alcanzado todo, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual yo también fui asido. O sea, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Como todos los creyentes, buscamos una misma cosa, que la salvación, la vida eterna, como fin único, como esperanza, nuestra redención, la resurrección de los muertos, el arrebatamiento de la iglesia. Esa es la doctrina fundamental de la iglesia, esa es la esperanza viva de la iglesia. Cristo en el aire, con voz de arcángel, con voz de mando, nos mande a llamar. Sube, amada mía, ven, recostada sobre tu amado. Eso es una gloria, mi hermano. Nosotros debemos entender, pero para eso vamos a considerar unos versículos, los cuales no deben haber en el liderazgo de hoy en día en las iglesias. No deben haber ese tipo de comportamiento, no deben estar en estos hombres que están al frente de las iglesias hoy día. Estoy hablando de los ancianos, estoy hablando de los líderes, los 5 ministerios, estoy hablando de los creyentes. Este tipo de actitud cuando están en el creyente es mala, es pecaminosa, mi hermano. Vamos a considerar algunos versículos. Bien. Vamos a irnos a la Biblia. Mateo 23, del 13 al 39. Vamos a ir paso por paso. No voy a leer todo en el principio porque les quitaría mucho tiempo, y entonces vamos a irlo explicando versículo por versículo. Son del 13 hasta el 39. 26 versículos, mi hermano, que vamos a considerar en esta hora para que usted se lleve una bendición, sea de edificación, para que usted abra los ojos sobre algunos dogmas, doctrinas, sobre algunos comportamientos de los líderes. Que nosotros nos dedicamos a creer que la gente abra los ojos, la iglesia despierte del sincretismo, despierte de esta falsa herejía, despierte de los mandamientos de hombres, que la iglesia sirva a Jesucristo, pero dentro del contexto bíblico, no dentro del capricho ni dentro de los pretextos que se hacen cuando sacan la Biblia del contexto, de su verdadero conjunto.
muchos exegetas, muchos líderes, muchos hombres de Dios, y sacan la Biblia de contexto para implementar sus propios caprichos, para hacer pretextos caprichosos. Yo siempre lo he dicho. Líderes que sacan la Biblia de contexto para hacer pretextos caprichosos, para decir y hacer eisegesis. Una eisegesis es algo que se hace con las ideas propias de uno de manera objetiva o subjetiva, que no se hace. La mayoría de eso sacan la Biblia de su conjunto, de su contexto, y no explican lo que verdaderamente quiso decir el autor sagrado, sino lo que ellos piensan dentro del contexto de su cultura, de sus emociones, sus sentimientos, y no lo que la Biblia quiere decir. Yo no te voy a decir que yo soy un hombre muy estudiado, un hombre muy versado, un hombre demasiado elocuente, no. Lo único que yo te voy a decir, que antes de juzgar lo que se te va a decir, porque voy a decir cosas duras, voy a decir temas neurálgicos, voy a tocar puntos sensibles. Lo único que quiero que tomes en cuenta es que no vayas a hacer opiniones a la ligera. Investiga, analiza lo que se te va a decir para que no te metas en problemas con Dios. Porque yo te amo en el amor de Dios, yo te quiero, te estimo, te considero superior a mí, hermano querido que me escuchas a través de este medio de YouTube. Quiero que tú seas bendecido. No quisiera jamás perjudicar a nadie con lo que yo como. No quisiera jamás perjudicar a nadie con mis predicaciones, porque eso sería para mí una cosa en mi contra. Y eso no es lo que se quiere, mi hermano. Por eso, vamos al mensaje. La Biblia dice, porque vamos a considerar 27 versículos bíblicos. 27, desde el 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto lo habló el Señor Jesucristo, mi hermano, en el contexto de que los fariseos, mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 23. Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardáis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Le vamos a explicar qué es este tipo de cosas. Son este tipo de gente, mi hermano, que lo obligan a usted a ponerse un uniforme, lo obligan a usted a diezmar, lo obligan a usted a ofrendar, lo obligan a usted a congregarse, lo obligan a usted a perseguir a los hombres de Dios, lo obligan a usted bajo lisonja, bajo amenaza, bajo manipulación, a hacer lo que ellos digan, mandamientos de hombres, que porque pasaron una vigilia entera de rodillas y Dios les reveló una revelación aparte al lado de la Biblia. Son este tipo de cosas. Esas son personas que se enaltecen. Dice la Biblia que todo ese tipo de personas que se enaltecen por el simple hecho de que están en un lugar de honra, en un episcopado, están en un lugar como anciano en la iglesia, son un lugar honorable dentro de la iglesia. Pero si tú abusas de esa autoridad queriendo imponerte por la fuerza y no con el ejemplo, como dice Pablo en 1 Timoteo 4:12, no me equivoco, ninguno tenga en poco tu juventud, sino ese ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, fe, amor, espíritu y pureza, le dijo el apóstol a Timoteo, le dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque nunca un líder se puede imponer a lo bravo bruscamente, ni con jarana, ni con retrechería. Tiene que imponerse con su vida, que su vida refleje la actitud de Cristo. Así, de esa forma se va a imponer. Porque todo el que lo ve haciendo
las cosas en humildad, en mansedumbre, en amor, en fe, en bondad, en templanza, en benignidad, en paciencia, en mansedumbre, en dominio propio. Lo va a seguir, mi hermano, lo va a seguir. Pero si usted lo ven queriendo imponerse, lo van a seguir, pero bajo manipulación. Y eso no va a ser de bendición para su vida, eso va a ser de perjudicación para su vida y para la vida de los demás creyentes. ¿Por qué? Porque usted va a obligar a la gente a hacer algo que usted ni con la punta del dedo se atreve a hacerlo. Y eso precisamente es lo que Dios está tratando de corregir en este momento. De no imponerle carga a los demás. Mira lo que dice la Biblia. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan su filatería y entienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga. Ensanchaban su filatería, sus adornos. ¿Sabe que el vestuario de los sacerdotes siempre llevaba en el pectoral las 12 piedras? Ágata, onís, carbunclo, esmeralda, oro, plata, bronce. Todo este tipo de zafiro, jaspe, cornalina, topacio, crisólito, berilo. Todo este tipo de piedras. Eran 12 piedras que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Eso lo llevaba siempre el sumo sacerdote en el pectoral, los sacerdotes. Llevaban su filatería, ensanchaban en los sacos, en sus camisas la filatería. ¿Qué eran filaterías? Textos bíblicos escritos en sus mantos, en sus túnicas. ¿Para qué? Para ser visto de la gente. Para que las demás gente, ese hombre sea santo, mire, carga la palabra escrita, carga las sagradas escrituras en su hombro. Pero ellos no eran practicantes de eso. Ellos solamente le imponían a los demás lo que los demás debían hacer, pero ellos no lo hacían. Ellos hacían las cosas que a ellos les parecían. No hacían la voluntad de Dios. Bueno, así hay líderes hoy día en la iglesia. Te ponen a ti a sacar un sonido, te ponen a ti a vender vendimia, te ponen a ti a mojarte en la lluvia, a trabajar aquí para allá, julepe para allá y julepe para acá. Pero ellos, allá en la casa de ellos, durmiendo, porque ni siquiera orando, ni ayunando, ni leyendo, ni estudiando, nada, mi hermano, puro mandar, como si ellos fueran los jefes de la iglesia. Ellos no son jefes. Una persona de esas no es digno de llamarse episcopo de una iglesia, no es digno de llamarse pastor ni anciano. Porque está en un lugar, un puesto honorable, mi hermano, está en un puesto honorable, que ese puesto no es para cualquier persona. Precisamente lo que están haciendo estos líderes. Claro está, ellos predican la verdad, ellos predican la palabra en algunos casos, no todo el mundo predica la verdad, pero los que predican la verdad, como en el caso de los fariseos, en el caso de los escribas, los doctores de la ley, Cristo le dice a los discípulos, todo lo que ellos digan conforme a la ley, todo lo que estaba escrito en la ley, porque Cristo vino bajo la ley, todo lo que ellos digan, hacedlo y guardarlo. La misericordia, ellos hablaban del amor, de la misericordia, de amar a Dios, de no idolatrar, no idolatrar escultura, no hacer esto, no hacer aquello. Pero implementaban tradiciones de hombre, implementaban muchas otras cosas que Cristo no había dejado escrito en su palabra. Cristo ni Dios había mandado a escribir nada de eso, sino que ellos le añadían a la Biblia. En ese tiempo, para ese tiempo el Antiguo Testamento, los rollos, los pergaminos que había en esos momentos. Porque en ese tiempo todavía el Nuevo Testamento no había sido redactado como tal. Y bueno, ese es el contexto de lo que dice la Biblia, porque el que se enaltece será humillado. Ellos decían, yo soy el maestro, a mí no me puede corregir nadie. La Biblia dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Y dónde lo dice? Vamos a buscarlo. Santiago, viejo, Santiago. El apóstol Santiago
Vamos a considerar ese versículo y lo vamos a explicar, porque no explicarlo sería dejar un mal, sería como una sombra que encubre el mal, y eso no es lo que queremos. Queremos dar claramente, explicar claramente esto. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí está el contexto de este versículo. No te hagas maestro al nivel de Cristo. Ese es el contexto del versículo. ¿Por qué? Porque vas a ser humillado hasta el piso. Al nivel de Cristo es que, porque tú no vas a corregir a Cristo, ¿sí? ¿Tú vas a corregir a Cristo? No. Este versículo lo sacan de contexto mucha gente para no aceptar el ministerio de enseñanza en las iglesias hoy en día. Que eso no es lo que quiere decir Santiago. Santiago quiere decir, tú que eres maestro, no te hagas maestro al nivel de nuestro Señor Jesucristo, que era un hombre que no pecaba, no tenía imperfección, era perfecto. Era un hombre que fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y esta gente decían que ellos no tenían pecado. La Biblia dice, por cuanto dijiste que no tenías pecado, tu pecado permanece. Y ahora eres más hijo del infierno por eso que dijiste. Y eso decían esta gente. Amaban los primeros puestos en las plazas, en las salutaciones. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres, para que los hombres le dieran la gloria a ellos. Y no buscaban la gloria de Dios. Se enaltecieron ellos en su razonamiento, se enaltecieron ellos en su sabiduría. Y rechazaron la gloria de Dios por la gloria de los hombres, dice la Biblia. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Estos eran este tipo de personas, mi hermano. ¿Qué te quiero decir yo? Ahorita hay muchos líderes. Por ejemplo, movimientos como Luz del Mundo, Última Llamada, Federación de Iglesias Evangélicas, Última Llamada, FIERPB, muchas otras. Los metodistas, presbiterianos, bautistas. Muchos pastores, mi hermano, muchos, por no decir la mayoría, lo que ellos buscan es gloria de hombre. Y la gloria de Dios, no, que yo no predico eso porque me mira mal, porque se me van los miembros, no, que quiera Dios que yo vaya a estar predicando en contra del pecado, no, mi hermano, si usted va a estar predicando en contra del pecado y me va a estar reprendiendo la iglesia, váyase, así le dicen así de sencillo le dicen hoy a los predicadores. El mismo espíritu fariseo del primer siglo cuando Cristo vino, el mismo, como estiércol sobre la faz de la tierra, igual que el espíritu de Jezabel, igualito. ¿Por qué? Porque ellos no se someten a la voluntad de Dios. Miran todo de forma literal. Usan mucho el hiperliteralismo, que literalizan todo. No es malo usar el literalismo, literalizar algunas cosas, pero no todo. Va a literalizar todo. Entiende la Biblia dentro de su conjunto. Mucha de esta gente estudiaban 15 años. Los doctores de la ley, para ser un doctor de la ley tiene que estudiar 15 años. Está bien, se le reconoce su estudio, se le reconoce su dedicación a las cosas, pero no impongan, mi hermano, no impongan. Porque lo malo está cuando imponemos. Lo malo está cuando tratamos de decir que Dios dijo algo que Dios no dijo. Tratamos de imponer mandamientos y doctrinas de hombres. Y eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere un pueblo que le adore en espíritu y en verdad, que se fundamenten en los escritos de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No Puerta, no Carluna, no Guillermo Maldonado, no Ana Méndez, no ninguno de esa gente, es Jesucristo. Porque ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién es el que murió por nosotros? Cristo. ¿Quién es el que nos manda a nosotros? Cristo. ¿Debemos hacerle caso a un pastor que tuerza las escrituras? No. Hágale caso a un pastor, sujétese a un pastor que se pare en Hebreos 13:7.
Pero usted tiene que considerar el resultado de su conducta. Si su conducta fue mala, pecaminosa, adúltero, blasfemo, sinvergüenza, flojo, vividor, ladrón, avaro, vanaglorioso, mentiroso, amador de sí mismo. ¿Usted va a seguir un líder de eso? Ciego, sin conocimiento, sin visión, sin el espíritu. No salvos. ¿Usted va a seguir un líder de eso? ¿Va a seguir la conducta de eso? No. La Biblia no te manda a seguir conductas de esa índole, te manda a seguir la conducta de Cristo, ser imitadores de Cristo como hijos amados del apóstol, no de hombre. No te enfrasques en seguir hombres, sigue a Cristo. No te enfrasques en seguirme a mí, en seguir a otro predicador, sigue a Cristo. Si ese predicador está predicando la verdad de Dios como es, tú estás siguiendo a Cristo. Yo solamente soy un instrumento, yo no soy nadie, yo soy un siervo inútil. Porque no estoy haciendo más de lo que me mandan a hacer. Esto es lo que me manda Cristo a hacer, a predicar. Más nada. Y a predicar dentro del contexto, porque no es predicar por predicar a la ligera, porque yo quiera decirte aquí un poco de babosería, yo quiera darme la que sé más que todo mundo, yo quiera, no. No ignoramos, hermano, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Satanás se puede valer de este tipo de cosas para hacernos creernos algo que no somos, para hacernos blasfemar contra Dios con nuestra actitud, con nuestro orgullo, con nuestra prepotencia, con nuestra arrogancia, con nuestro tipo de cosas, este tipo de cosas, mi hermano. Yo estoy claro de todo eso. Primera, y más yo que soy un joven, que estoy empezando mi trayectoria. Pero siempre trato de predicar en humildad. Siempre trato de hacer las cosas de Dios. No me gusta, mi hermano, predicar lo que otro quiera escuchar. Yo lamentablemente, yo predico es lo que Dios quiere que predique. Yo predico bajo la influencia del Espíritu. ¿Qué estudio? Obvio que estudio mucho. Me gusta. Uno de mis hobbies es el estudio. Claro está que yo a la hora de una predicación, el estudio lo dejo como segunda opción. El estudio me va a ayudar en el momento que yo esté haciendo las interpretaciones bíblicas, para no salirme del contexto, no salirme de la homilética, no enseñar mandamientos de hombres, no hablar cosas que no den conforme a la Biblia. ¿Estamos claros? Este tipo de personas tienen esta actitud. Y esta actitud se la reprendo yo ande vaya. Yo lo dije, la reprendo en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, Facebook, en todas las plataformas, en todas las redes sociales. Y si me dan chance en televisión o en público, allá voy a reprenderlo. Téngalo por seguro, fijo. Pero todo en el tiempo de Dios. Todo en la voluntad de Dios. Todo en la dirección del Espíritu. No hago nada por mi propia cuenta. Porque el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que habla por cuenta del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Sí. San Juan 7, 17 y 18. Biblia, hermano. Me gusta también hablar con Biblia en mano. Si no me sé una cita, digo la cita. Si no me la sé, digo solamente el contenido. Pero nunca me salgo de la Biblia. Muy raro que yo me salga de la Biblia a hablar mis propios criterios. Yo creo que esto es así, porque esto es así, porque esto es así. No. Tus criterios, mi criterio y lo de cualquier exégeta, lo de cualquier intérprete, lo de cualquier hermano, lo de cualquier creyente, lo de cualquier pastor, profeta, evangelista, maestro, debe ser conforme a las escrituras. De lo contrario, dice Isaías 8:20, si no dijeren a la ley y al testimonio, y si no dijeren conforme a esto, no me ha amanecido. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Eso lo dice Pedro. Pero voy a buscar donde lo dice. Porque siempre me gusta hablar Biblia en mano. Siempre. Porque para un mensaje uno tiene que prepararse. Uno tiene que prepararse. 1 Pedro 3:10. Porque 4:10, perdón, mi hermano. 4:10. 4
10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, miren de viene lo bueno, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece en la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. ¿Por qué debemos hablar conforme a la palabra? Para que sea la gloria de Dios y no de nosotros. Para que el imperio, la honra, la sabiduría, la elocuencia, el denuedo, sea de Cristo, no de nosotros. Nosotros somos solo instrumento en las manos del alfarero. Siempre lo he dicho. Somos instrumento en las manos del alfarero. Eso sí nos dejamos usar correctamente, eso sí nos dejamos usar conforme a la humildad, a la sabiduría de Dios. Si no, déjalo. Siempre lo digo y lo sostengo. Hasta el día de mi muerte lo voy a sostener. Y que el Señor me ayude. No lo digo con arrogancia, no lo digo con jactancia, porque sé que me puedo equivocar, sé que puedo cometer errores, que soy un ser humano. Pero el Señor me ayudará a mantenerme fiel toda la vida, a mantenerme en integridad, a mantenerme en santidad, a predicar lo que yo sé, a no a predicar cosas que no sé, a predicar la Biblia dentro del contexto. Y eso que uno no predica con los verbos en griego, con la gramática, uno no juega con ese tipo de cosas, porque la iglesia no está para eso, la iglesia no va a entender. Incluso he ido a algunas partes donde la iglesia le he hablado cosas básicas y no he entendido. Y yo no sé a veces, mi hermano, de verdad, yo a lo mejor no, de ese que no me explico muy bien, a causa de que yo no poseo ¿cómo le explico? No poseo una capacidad de enseñanza como la de un maestro. Por eso usted va a ver que yo mayormente voy a predicar, voy a exhortar, voy a edificar y voy a consolar. En esas tres áreas me muevo yo, se mueve mi ministerio, mi don. Y creo que entendamos eso, o sea, es el enfoque, es el estilo de mi predicación o de la predicación que Cristo depositó en este siervo. Mire lo que dice, más hay de vosotros, escribas y fariseos. Vienen una serie y unos ayes. Voy a enumerar cuántos ayes hay aquí en esta lectura. Hay uno en el 13, otro en el 14, otro en el 15, otro en el 16, otro en el 23, otro en el 25, otro en el 27, otro en el 29. Hay aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ayes aproximadamente en el capítulo 23 de Mateo. ¿Qué es un ayes? ¿Qué es un ay sin H? Oye, qué palabra tan grande, pero no es tan grande para el que se la merece. ¿Por qué? Porque esa es una palabra de lamentación, de endecha, de lloro, de quebranto, de juicio. Eso es el significado de la palabra ay en las escrituras. No es algo bueno. Nunca la palabra ay sin H es algo bueno. En ninguna parte. Como dicen los italianos, mamma mia. Ay. Ay. Ahora vamos a leer por qué le dice Cristo a ellos ese tipo de cosas. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Esta actitud de los fariseos, ¿por qué no dejaban entrar a los que estaban entrando? Porque las personas que querían entrar en Jesucristo, esto los soliviantaban,
Esto le decían que ese no era el Mesías, que ese no era ningún el Cristo, que ese era esto, que ese era lo otro, que ese era lo que era un hereje, que ese es lo que se llama cosas confundidas. Muy parecido a este tiempo, ¿verdad que sí? Cuando nos están predicando la verdadera enseñanza de las Escrituras. Cuando nos dicen que adorar líderes. Cuando nos dicen que obedecer mandamientos de hombres no le agrada a Dios. Vienen los líderes de hoy en día. Los grandes líderes, los megapóstoles, los megaprofetas, los megaevangelistas, los megamaestros, los falsos maestros. Porque como hay falsos pastores, como hay falsos evangelistas, como hay lobos rapaces. Dice Pablo que no perdonarán el rebaño. Son precisamente este tipo de personas, gente contumaces, que resisten a la verdad, como Janes y Jambres. Gente que resisten a la verdad. ¿Cómo es resistir? Se oponen y se levantan contra todo lo que se llame culto, objeto de culto a Dios. Contra toda la sana doctrina, contra todos los hombres que predican la verdad de Dios sin mácula, contra los apologetas, los que defienden la verdadera enseñanza de Dios. Esos son este tipo de gente que hay que exponerlo. Ejemplo, Puerta, Jaime Van Puerta, Ireno Castro. Ejemplo, Efraín Lear, anciano de la obra Luz del Mundo, en Guanarito. Ellos no me quieren porque ellos saben que yo les digo la verdad. Por eso les dije al principio, vamos a tocar puntos difíciles, vamos a tocar puntos neurálgicos, sensibles, de los cuales si usted no está preparado para escuchar esto no es apto para cardíaco, déjeme decirle, ni para legalista. Esto es apto para los hombres y las mujeres de Dios que quieran salir del sincretismo, de la mezcla de varias doctrinas, de falsas doctrinas diferentes. Ejemplo, Casluna, Ana Méndez, Guillermo Maldonado, Benny Hinn. Y pare usted de contar, la lista se me haría larga. Rafael Ramírez, Diony de la Rosa, Juan Carlos Harrigan, Yesenia Ten, todo este tipo de gente enseñando doctrinas desfasadas de la Biblia, enseñando cosas tergiversadas, sacando la Biblia de contexto para hacer pretexto, para legalizar matriarcado femenino, para legalizar el diezmo para este tiempo, para legalizar muchas cosas que no prescriben para esta época. Esos son estas personas. Y le ponen nombre a uno. Tú eres un postmilenialista, tú eres un premilenialista, tú eres un pretribulacionista, tú eres un posttribulacionista, tú eres un no sé qué, tú eres esto, tú eres un Arminio, tú eres un Ireneo, tú eres un Tindale, tú eres un Wesley, tú eres un Lutero. No, mi hermano. La verdad no importa quién la dijo Lutero. Y la diga un hereje o la diga un clérigo, es la verdad. Y usted debe aceptarla y callarse la boca. ¿Qué eso es arrogancia? Bueno, será arrogancia para usted, mi hermano, pero nosotros estamos hablando. Yo le dije por eso que iba a hablar cosas difíciles. ¿Qué tiene que hacer la gente? Reconocer. Lo primero que tiene que hacer la iglesia es reconocer que lo que hablo son palabras del Señor. Bueno, no reconocieron que le habló el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 34 y 37. No reconocieron 1 Timoteo 2:12 y un sinfín de versículos que sacan de contexto. Gálatas 3:28 lo sacan de contexto. Muchas cosas. Cerrándole el reino de los cielos a los hombres. Eso no hemos salido del tema. Eso lo hacen como cerrándole el reino de los cielos a los hombres. Le prohíben estudiar la Biblia. No estudie el hebreo, no estudie el griego porque se va a confundir, se va a poner loco como esa gente que andan por ahí confundidos y que maestros. Ahora están con una cosa que son maestros. No estamos con una cosa, somos o son, en el caso del que tenga el llamado, es un maestro. ¿Por qué descalifica? Porque te ves superado como Saúl y te queda nada más la actitud y la corona, pero sin el espíritu.
porque ha sido desechado y no reconoce los nuevos talentos, los que van venciendo los 10.000, porque tú solamente venciste a miles por tu ignorancia, tu soberbia, tu rebeldía, tu desobediencia. ¿Que te vamos a hacer caso? Obviamente no te vamos a hacer caso. De ninguna manera te vamos a hacer caso. Yo no recibo gloria de hombre. Yo soy como Cristo. Yo no recibo gloria de hombre, no recibo. Ni la necesito, ni me hacen falta. Yo nada más con que Dios me dé aliento de vida, con eso estoy bien. Nada más que me dé mis alimentos, mi vestido necesario, y me dé salud para predicar el evangelio y para reprender el pecado de los líderes, el resto para mí es historia. ¿Por qué? Porque mucha gente se enfrasca en qué dirán, se ponen a decir y a evaluar los pros y los contras. En Cristo no. Nunca se ponga a cavilar entre dos aguas, a querer agradar a aquel y a Raquel. Agrade a aquel que lo tomó por soldado. No se ponga a agradar a hombre, porque va a terminar en el infierno. Yo eso lo dije por allá en una congregación. Si usted se pone a agradar al pastor, a agradar a las supuestas pastoras, ese es otro tema, pero vamos aquí a reventilarlo, las supuestas pastoras de hoy en día. Los supuestos pastores autoproclamados que no cumplen con las 16 cualidades de un episcopo. Pero vamos a decirle sí, porque la gente los tiene venerados, idolatrados. Y si tú le tocas a ese como si le tocaras un ídolo, oye, no te matan, no te queman en hoguera como en la Inquisición, porque no pueden, porque Dios no se los permite. Si no, matan a uno, lo matan. Lo mandan a matar con un sicario, lo mandan una bebida mortal, cualquier cosa, una trampa. Ellos se ingenian. ¿Por qué? Porque ellos son alimentados por el infierno. Ellos no nos quieren a los que les ponemos las verdades, pero aquí estoy yo. Yo y muchos más, porque yo conozco muchos jóvenes que se están levantando ahorita. Conozco muchos ancianos. Bueno, muchos no, pocos ancianos de la vieja escuela. Por ejemplo, mi padre, un hombre que reprende el pecado, un apologeta. Y ese no va a estar pendiente de guardarle pecado a nadie. Se va a reprender donde se pare. Es un maestro en las escrituras. Despreciado, calumniado, excomulgado. Pero seguimos reprendiendo el pecado. Igualmente, viejo. Desde cualquier plataforma yo voy a seguir reprendiendo el pecado. Yo no voy a pararme. La obra de Dios sigue adelante y yo sigo reprendiendo. Mientras tenga vida, voy a reprender el pecado. Téngalo por seguro el que me está escuchando. Mientras tenga vida, voy a reprender el pecado. Que esto le suena un poco arrogante, un poco altivez, un poco de soberbio. Bueno, Dios sabe en qué sentido se está diciendo. Y Dios es el que va a juzgar esa parte. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de la viuda y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Devora las casas de la viuda. ¿Qué es devorar? Quitan hasta lo último que tenga. Diezme el carro, diezme la casa, diezme esto, haga aquello. ¿Para qué? Para ellos ser alabados por los hombres. Se paran en la sinagoga, llaman los primeros lugares. Señor, nosotros somos los que hemos trabajado por la obra. Mira esta gente que quieren dividir el rebaño. Y son ellos los que han dividido. Con uniformes, con sincretismo, con falsas doctrinas. Son ellos. Y ellos te la brogan a ti, que tú eres el que está predicando. Imagínate el nivel de engaño que tienen. Eso lo dice la Biblia. Engañando y siendo engañados, pero no irán más allá de esto, porque su insensatez será manifiesta toda. Mira ahora con una maratónica aparecía la enlace. El pastor Luis Jaime Puerta pidiendo plata por una maratónica. Tanto habla de enlace, tanto habla de ese tipo de cosas.
cayó en la apostasía, cayó en la rebelión, cayó en la condenación del diablo. Lamentablemente, mi hermano, pero esas son verdades que se tienen que decir. Y la gente, tú le tocas ese ídolo, ay Dios, no, métete con el santo, pero no te metas con esa limosna porque vas a llevar palo. Nosotros llevamos duro porque nosotros hablamos la verdad. Y me han dicho, no, que no hables del líder, no hagas esto. Sí hablo, porque si está haciendo las cosas torcidas y chuecas, tengo que reprenderlo. Consideración, con respeto, claro. Mano que llevó la obra a muchos países. Dios lo utilizó, pero no obedeció cuando se le reprendió. Cuando se le reprendió lo malo, no obedeció y entonces su corazón se enalteció para su propia ruina. Dios no quería eso. Dios quería, imagínate tú en el lugar de honra que lo tuviera Dios ese hombre. Pero bueno, cada quien labra su destino. Ellos van a recibir mayor condenación. Ellos no van a recibir condenación cualquiera. Este tipo de personas que conocen las cosas de Dios y van en contra de las viudas, de los pobres, ni que oren 15 horas parados, ni que pasen 3 días orando de rodillas, sin beber agua y sin comer. Nada te hacen ese tipo de pecados, te van a recibir una mayor. Porque tú no le vas a torcer el brazo a Dios. Sino que con una suntuosidad por fuera, una apariencia. No, Dios no ve la apariencia, Dios ve el corazón, Dios ve tu sinceridad, Dios ve tu intención y tu maldad. Eso dice la Biblia, tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará. Jeremías 2:19. Eso es lo que le van a pasar a este tipo de personas que hay en las iglesias hoy en día. Porque si dejamos la historia ya es muy bonita. Yo conozco muchos predicadores que esos son historiadores de primer nivel. Eso le relatan a usted la historia en el 500 no sé cuánto. Nabucodonosor invadió Jerusalén y te tomó al rey Sedequías, y en el 504 invadió Jerusalén, el norte de Israel, el reino del norte, y se llevó a Joaquín preso y para ustedes contar, pero no le dicen que eso. ¿Qué quiere decir eso con la iglesia? No le llevan ese mensaje a la iglesia. Nosotros podemos predicar historia, chévere, pero también tenemos que llevar esos tipos de mensajes a la iglesia, porque de lo contrario no hay edificación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mal y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. ¿Por qué le dice que la condenación para ellos hace mayor? Porque el pecado de hipocresía es esto. Yo he enseñado a fulanito de estar a seguir mandamientos de hombre. Claro, ¿quién más? El hipócrita es así. El hipócrita niega hasta lo último. No te dice la verdad porque nunca fue sincero, sino que él te puñalea por las espaldas. Y un hipócrita apesta delante de la presencia de Dios. Eso es lo que tenemos hoy en día en los púlpitos. Una cuerda de hipócritas, de líderes, pastores hipócritas, sinvergüenzas. Recorren mal y tierra, van al África, a la India, van a todas partes del mundo. Los que por lo menos hacen ese tipo, una vez hecho, lo meten en las federaciones a cumplir mandamientos de hombres, a poner en práctica estatutos de hombres aislados de la Biblia. Lo ponen a perseguir a los hombres de Dios. Y una vez hecho, él se vuelve más celoso de las cosas que ellos practican, de los mandamientos y doctrinas de hombres, que el mismo instructor en cuestión. Porque esto era lo que hacían los fariseos. Ellos se iban a los países paganos, se iban a los países de la frontera. Por eso que el Señor Jesucristo le dice, recorres mal y tierra, grandes cantidades de kilómetros, 150 kilómetros, 300 kilómetros, 500 kilómetros a pie. ¿Para qué? Para enseñar a alguien a ser un perseguidor más férreo y un defensor más férreo de una falsa doctrina que usted mismo. Para eso. Y por eso lo hace 2 veces hijo del infierno más que ustedes.
lo hace 2 veces merecedor del infierno. Como a Pablo. ¿Qué hizo Gamaliel? Hizo de Pablo un perseguidor tan celoso de la ley que si Cristo no le da el encuentro, Pablo se pierde. Ahí se la dejo. Porque asolaba la iglesia, hacía que la gente blasfemaran a Dios, los mataba, devoraba las casas de las viudas. Eso hacen este tipo de gente. Cuando un hombre de Dios no les quiere obedecer, ellos buscan cualquier pretexto para excomulgarlo, para correrlo. A las viudas los afrentan, los manipulan, los chantajean con que si no obedeces la doctrina del líder te vas. ¿Dónde dice eso la Biblia? En ninguna parte. En ninguna parte la Biblia te obliga a ti a obedecer doctrina de nadie, y menos de hombre. Si no te obliga a Cristo a obedecer las doctrinas de Él, te va a obligar el hombre. Y esto es una actitud diabólica. Donde tú la pongas es una actitud diabólica. Una actitud diabólica. Y yo la tengo que reprender. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es de oro, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Eran guías ciegos, gente arrogante, necio, porque eso es lo que son ahorita, necios. Necio. Se envanecen en sus propios razonamientos y creen que ellos tienen la razón y no actúan de la forma que Dios quiere, sino como ellos quieren. La Biblia dice en Proverbios que aunque tú majes al necio en un molino, no se le va a quitar la necedad. El necio al fin da a conocer su necedad, pero el hombre prudente sosiega la ira. La aplaca el furor, tiene dominio propio. Que aunque esté muy bravo, aunque un hombre de Dios que esté molesto, esté bravo, siempre va a tener la paciencia, siempre va a tener el dominio propio, que eso lo va a caracterizar como un hombre sabio. Esa es la diferencia. El necio no, el necio te va a actuar de violencia de una vez, te va a actuar con violencia como actuó un hermano en estos días en un live en vivo en TikTok. Y me dijo, me habla del espíritu, no me habla de nada. Nada, no me hables de nada, yo no quiero saber nada. Es un necio. ¿Por qué? Porque ellos no entienden qué es un estudio bíblico, no entienden qué es una reprensión, no entienden qué es polifacético, exegético, sistemático. ¿Por qué? Porque ellos explican la Biblia desde un solo punto de vista. El polifacético no, el polifacético utiliza la explicación bíblica desde varias facetas. Sistemático te habla de la salvación de Cristo, de su obra, de Dios, del Espíritu Santo, cómo actúan, cómo se mueven, cuál es su función. Y exegético porque es lo que te arroja la verdadera interpretación de lo que el texto quiso decir, y no de lo que el texto dice, sino de lo que quiso decir el texto. Las personas no entienden porque no estudian. Ese es un grave problema que hay ahorita. No estudian y quieren venir a darte consejo a ti. Imagínate tú. A mí me da pena, a mí me daría pena decirle a alguien, por lo menos decirle a un maestro que estudie, un biblista, mira, estudia, biblista. O tú estás confundido porque yo simplemente no entendí algo que tú dijiste. Eso me daría pena a mí, de verdad. Pena, me daría pena ajena. Pues esta gente han contradecido gente que han estudiado toda su vida. Es una falta de respeto y un insulto. Conmigo no, porque yo no soy nadie. Pero yo estoy hablando de las personas que han estudiado, las personas que hay que tener consideración por ese tipo de gente. Personas que llevan 40, 50 años de estudio, llevan a veces toda su vida de estudio, y tú vas a decirle a ese tipo de personas que están equivocados porque tú no entendiste un versículo, porque tú no entendiste una explicación que él dio. Vas a descalificar por eso. Eso es el error, la murmuración es lo que ha matado a la iglesia últimamente, la murmuración, las contiendas, las divisiones. Ellos no entienden, son guías ciegos. No le pongan cuidado a esa gente que estudia mucho, pues eso lo que tienen es letras, sacando versículos de contexto, para hacer pretextos, para ellos implementar una verdad preconcebida como de lugar.
y decían, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica? Ellos decían que el oro era más importante que el templo, el altar, que digo, porque ellos eran hombres ávaros, amor al dinero, eran filarguros, que ellos lo que amaban era el dinero, ellos no amaban la obra de Dios. Ellos amaban era hacer la voluntad de ellos, lo que a ellos les parecía y no lo que Dios quería. Por eso es que ellos decían eso. Eso Cristo le dice, necios, guías ciegos. Y así hay hoy mucho hoy en día. Si tú no ofrendas, estás mal con Dios, te vas a perder. Si tú no ofrendas, si tú no diezmas, te van a caer. Maldito soy con maldición, así le dicen a la gente. ¿Sabes lo que es eso? Aberración delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque son guías ciegos y necios. Y eso es lo que le gusta lamentablemente a la iglesia. Este tipo de gente. ¿Por qué? Porque el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Proverbios 14:15. Deja la simpleza y vivir. Este tipo de gente, oye, a uno tiene que decirle la verdad. Yo no voy a callarme eso, ¿no? También decir, miren lo que decían, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor, necio y ciego, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda del altar que santifica la ofrenda? Y decía, ellos ponían por encima a Mamón que al altar. Mira la decadencia espiritual y moral en la que estaba sumergida el pueblo de Israel, los líderes. Porque yo me enfresco mayormente en los líderes. Esta misma actitud la tienen los líderes de hoy en día. Que si tú no ofrendas, te maldicen. Si tú no diezmas, estás mal. Si tú no haces esto, estás mal. Si tú no das la ofrenda misionera, estás mal. Si tú no das la hija de Jerusalén, estás mal. ¿Dónde la Biblia te manda a ti ofrenda, juro? En ningún lado. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si tú das una ofrenda bajo manipulación, chantaje y obligación, tú no la estás dando de corazón. No vas a ser bendecido tú, va a ser bendecido el que recibe la ofrenda. Es el que va a ser bendecido. Eso es lo que debe tener en cuenta el que ofrenda, que tiene que dar las cosas por amor y no por obligación. Y eso cuando es el caso de las ofrendas. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todos los que están sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. El templo es que tipo y figura de nosotros. ¿Y quién habita en nosotros? Si es que tenemos el Espíritu Santo. Entonces nosotros estamos blasfemando al jurar por algo que no es así como Dios quiere decirlo. Y esto hacían estos fulanos. Porque en ese tiempo era la casa de Dios, el templo. Porque eso estaba bajo la ley. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Así eran de necio este tipo de gente. Y así hay muchos líderes hoy en día en la iglesia. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis, lamenta, el enerdo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Era necesario hacer, dice. Era, porque esto se escribió bajo la ley. Esto se habló, esta reprensión se hizo bajo la ley. Dice, esto era necesario hacer. Y más, sin embargo, ni en la propia ley cumplían los escritos como era. Mira todo lo que diezmaban, pero les hacía falta lo más, la columna vertebral del evangelio, que es el amor, la justicia y la fe. Esa es la columna vertebral de tu fe en Dios. Tú no tienes eso, no tienes a nadie en tu vida. Así de sencillo, no tenían a nadie esa gente. Están puro haciendo y ofrendando materialmente. Por solo mantener una postura. Y no por amor a Dios. Porque no le hacían justicia a la huérfana, ni a la viuda, ni al pobre, ni nadie le hacían justicia. Hacían era lo que ellos les daba la gana. Tanto era la depravación que habían unos sacerdotes, cuando solamente por la ley estaba permitido uno.
Así era de tan depravada la religión en esos tiempos en Israel, que eso era lo que ellos permitían. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Aquí vamos a detenernos, porque aquí vamos a explicar algunas cosas que los líderes de hoy en día corrigen. Miren los tipos de mosquitos que corrigen los líderes hoy en día, los profetas, mis amigos los evangelistas, son mis amigos, mis hermanos en Cristo, mis amigos los maestros, mis amigos los pastores y los apóstoles y todo el cuerpo ministerial de la iglesia. Esto va para ustedes, mis hermanos. Dejen de corregir el adulterio, dejen de corregir el chisme, dejen de corregir ese tipo de cosas que son insignificantes. Dejen de corregir si alguien se lava las manos, si alguien se congrega, si alguien se pone un uniforme, si alguien ofrenda, si alguien diezma. Corrijan las herejías, las doctrinas falsas que están metiendo en la iglesia esta gente. Yo no les digo que no corrijan, que no corrijan el adulterio, sino que pongan más énfasis en corregir el camello, porque están dejando que el camello pase y colando el mosquito, colando el pecado más insignificante. Claro, pecado es pecado, no lo vamos a negar, hay que corregirlo, todo. Pero tenga moral cuando vaya a corregir. Tenga algo que se llama integridad moral. Porque la alma de nuestra milicia, 2 Corintios 10, 4 al 6. Las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando toda altivez y todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios. Y es llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda obediencia, toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta, madura, sea una obediencia íntegra delante de Dios. ¿Por qué? Porque si tú corriges algo que tú practicas, tú eres un hipócrita, un guía ciego. Muchos líderes hacen eso hoy: adúlteros, fornicarios, chismosos, blasfemos, ávaros, contenciosos, pendencieros, divisores. Predican en contra de este tipo de mosquitos, pero no predican en contra de las falsas doctrinas que ellos mismos han introducido. Ejemplo, los que te nombré anteriormente. No sé si los recuerdas. Ese tipo de personas son esos, que corrigen el mosquito, corrigen las cosas menos importantes, y las que son importantes, las zorras pequeñas, que son las que dañan las viñas, que son las que dañan los viñedos, ellos las dejan colar. Ahí le dice en Cantar de los Cantares 2:15, cazadnos las zorras pequeñas que hacen a perder nuestra viña porque están en cierne. Jalaban la viña, la dañaban buscando a ver si tenía racimo de uva. Acaban con el viñedo. Por eso la Biblia te manda a cazar ese tipo de zorras. Cázalas y mátalas. Cázalas y mátalas. Ese tipo de pecado, los pecados doctrinales, afíncate en corregir, exhortar un pecado doctrinal. No corrijas el mosquito por encima del camello. Corrige el camello primero y después cuelas el mosquito, para que seas acepto ante el amado, para que seas un hombre íntegro. Te lo dice un hombre que corrige ese tipo de pecado. Te lo dice una persona con experiencia en corregir el tipo de pecado del que te estoy hablando. No estoy hablando nada que yo no haya hecho. Yo corrijo ese tipo de pecado, los dos tipos de pecado. Yo lo dije en un video anteriormente. Muchas personas se fracan en corregir mosquitos. Bueno, yo voy a corregir el camello yo, ya que a las personas les da miedo corregir a los líderes. Ese es el camello. Las falsas herejías que meten los líderes, falsas doctrinas. Ese es el camello que tú tienes que corregir.
Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpie primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Limpia primero tu corazón, limpia primero tu integridad, limpia primero tu mente, limpia primero tu vida moral, tu vida espiritual. Y verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No seas hipócrita, corrigiendo las cosas menos insignificantes y dejando a lo más malo dejándolo colar. Antes tú dejas pasar un camello por el ojo de una aguja. Es una aguja de coser, es una aguja que estaba en el templo. El ojo de una aguja. Donde el camello se tenía que hincar para poder pasar. El único animal que puede pasar por ahí. Para completar de paso. Y pasaba. Con su joroba y todo. Por eso es que yo me enfrasco en corregir ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ellos se enfrascan, mi hermano, en limpiarlo en lo externo, lo espiritual primero. Mas busca el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Practica la justicia, reprende el pecado, el amor, la santidad, la fe. ¿Por qué? Porque así vas a alcanzar la benevolencia de Dios y vas a hacer las cosas como Dios agrada. Hay de vosotros, escribas fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Robo y rapacidad es lo que tienen este tipo de gente. Gente que no tienen nada de Dios en ellos. Solamente practican una religiosidad. Se ponen un uniforme, una Biblia aquí en las axilas, debajo de las axilas. Y yo soy muy cristiano, y yo hago esto, y yo hago aquello, y se paran a hablar, vamos para los hospitales, vamos para allá, vamos para allá. Pero a la hora de que un hermano en la iglesia tiene un problema, se hacen en los desentendidos, se hacen los de la vista gorda. No, hermano, ven a ver, recógenle una ofrendita. Denle ahí $2 para que resuelva un problema de $10,000, denle $2. Pero hay que no venga un lisonjero de Ciudad Bolívar, no venga un lisonjero de otro país para lisonjearlo, para que le recogen $1,000 y hasta $2,000 por cada actividad. Este tipo de personas hay aquí en Venezuela, en Guanarito, específicamente en la Iglesia de Luz del Mundo, Última Llamada, Fiel PB. Y pare usted de contar. Estoy hablando de las que yo conozco. Una actitud totalmente fariseica. Una actitud diabólica. Por eso hay que reprenderlo duramente. Ellos se rebelan, pero yo los reprendo igualmente. Se muestra muy hermoso. Mira, líder, pardó, camisa manga larga, corbata, Dolce Gabbana, Gucci, todo este tipo de cosas. Pero a la hora de demostrar el amor, la misericordia, la fe, la justicia, quedan a deber este tipo de gente. A la hora de predicar un buen mensaje bajo el contexto bíblico, gramatical, histórico, quedan a deber. A la hora de tú verle una reprensión contra un líder de su misma calaña, quedan a deber. ¿Por qué? Porque son gente que te muestran una apariencia, pero por dentro son puros huesos de muerto. Por dentro están secos, muertos. Tienen nombre de que viven y están muertos. Y Cristo está aquí, hermano, lo puedo sentir. ¿Qué vas a sentir tú si estás más muerto que estás más muerto que el diablo? Así es sencillo. ¿Qué vas a sentir? No sientes nada. Deja la mentira. Ya basta de tanto robo y rapacidad.
Ay de vosotros, escribáis fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, mira lo que hay frases hipócritas. Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Le dice Cristo. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? La persona perseguidor de los hombres de Dios, blasfemo contra el Espíritu. Porque el que persigue a los hombres de Dios es un blasfemo, un sinvergüenza, un arrogante, soberbio, iracundo, con el espíritu de Saúl. ¿Cómo va a escapar de la condenación del infierno, mi amigo? Que eso se lo dio Cristo a los fariseos. Ajá, y eso se lo digo yo también, por la Biblia, a todo el que tenga esa misma actitud. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu habla, preste oído, el oído espiritual. Y oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. ¿Cómo van a escapar de la condenación del infierno? No van a escapar. Difícilmente escaparán. Difícilmente. El que tenga esta actitud, la actitud que vengo reflejando desde hace rato ya. Por tanto, he aquí, yo envío profetas y sabios y escribas. De ellos a unos mataréis, crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad. ¿Qué han hecho este tipo de gente? La Iglesia Católica ha matado mucha gente. En San Bartolomé hubo la masacre más grande de la historia, que la llevó a cabo la Iglesia Católica. Le iban a echar la culpa a Lutero, como la que le echaron cuando hubo la revuelta campesina en Alemania. No, Nerón, alimentado por los fariseos idólatras, esos sinvergüenza, mató a muchos cristianos en el circo. La Biblia dice, ellos mataron muchos profetas. Toda esta profecía se cumplió. Y miren la sentencia. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Sobre esa generación va a venir todo su juicio. Sobre ellos específicamente. Y sobre todo el que siga su camino. Así es sencillo. Esto no se lo vamos a quitar a la gente. Todo el que siga el camino de estos fariseos, la actitud de ellos, va a terminar recibiendo el mismo castigo. Estamos. Mire lo que le cierra diciendo el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo siempre consuela a los que se insultan. Aunque ellos no reconocieron a Dios, si tan solo conociesen tu día lo que es para tu paz, pero está encubierto tus ojos. Los líderes no quisieron reconocer. El pueblo de Israel no reconoció al Mesías. Todavía están esperando al Mesías. Y ya el Mesías vino hace 2000 años ya. Y todavía ellos esperándolo. ¿Por qué? Porque ellos no hacen la voluntad de Dios, sino que hacen lo que a ellos les agrada. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollos al enoquisis? He aquí os he dejado desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Al final de la gran tribulación es que van a lograr ver a su Mesías, al que ellos traspasaron. Y le van a ver las heridas del que traspasaron. Y aquí dice el Apocalipsis 1:6, 1:7. Todo ojo le verá. Y aún los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra. Todos esos que le traspasaron, lo van a ver desde el infierno. ¿Por qué? Porque ellos se van a lamentar y van a hacer lamentación por haber despreciado al Mesías. Porque ellos nunca entendieron la voluntad de Dios. Por eso, hermano, líder que me estás escuchando, Dios quiere juntarte como Él junta a los polluelos. No desprecies la corrección, no desprecies la exhortación.
porque Dios quiere salvarte de este tipo de juicio. Dios quiere que proceda a un arrepentimiento. Y eso, si tal vez este mensaje haga efecto en ti. Yo sé que en muchas personas va a hacer efecto, para bien o para mal. O se rebelan o se arreglan, o se salvan o se pierden. Pero bueno, queriendo que toda la gente sea salvo y que procedamos a un arrepentimiento, como dice la Biblia, no queriendo que ninguno de los hombres se pierda, no que todos sean salvos. Bendiciones, mis hermanos. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Profeta Moisés Castillo, a sus órdenes.